Krell miró fijamente la tableta como si acabara de insultar a su madre, lo cual, dado lo que estaba leyendo, quizá habría sido menos perturbador. Esto no puede ser correcto, murmuró, parpadeando rápidamente con sus párpados secundarios, un tic involuntario que se activaba cada vez que el cuerpo de exploración galáctica metía la pata monumentalmente. Esto no puede ser correcto. Pero ahí estaba, con la tipografía oficial y todos los códigos de autorización correspondientes. Una designación humana. Jake Thornton había sido enviado a Ragnar 7 hacía 6 meses para establecer un puesto de avanzada de clase 9. Clase 9. Para que se hagan una idea, la propia especie de Krell, los valoranos, consideraban los mundos de clase 3 ligeramente incómodos. Los de clase 5 requerían una paga por riesgo y terapia. Nadie iba a mundos de clase 7 sin un batallón y un abogado muy bueno que se encargara de las inevitables indemnizaciones por fallecimiento. Los planetas de clase 9 eran donde iban a audicionar para convertirse en una pesadilla. Ragnar 7 había sido marcado específicamente con 17 advertencias distintas, incluyendo, y Krell las revisó con creciente temor, un alto contenido de ácido atmosférico que disolvía la mayoría de las placas de agujeros estándar, una gravedad de 2.1, flora que cazaba activamente fauna que cazaba activamente todo, incluso a otras especies, inestabilidad sísmica y su favorita, la agresiva ira geológica. El informe final del equipo de exploración planetaria incluía literalmente la frase: díganle a esta roca que lamentamos haber aterrizado en ella. Y alguien había enviado a un humano solo con lo que parecían ser suministros básicos y un kit de baterías solares. Krell revisó la cadena de autorización. El cuerpo diplomático de la Tierra la había aprobado con entusiasmo. Incluso había una pequeña carita sonriente dibujada junto a la firma del coordinador. Lo enviaron a morir, susurró Krell, mientras su café se enfriaba en su manipulador principal. Esto es una especie de extraño ritual de muerte humano que no entiendo. Había oído cosas sobre los humanos. Por supuesto. Todo el mundo las había oído. Se unieron al Consejo Galáctico hace apenas 40 años y enseguida se ganaron la reputación de ser amigables, innovadores y con una inquietante despreocupación por la mortalidad. Comían alimentos técnicamente venenosos. Tenían depredadores como mascotas. Su idea de recreación incluía saltar de aeronaves por diversión, pero esto parecía excesivo incluso para ellos. Krell revisó los registros de lanzamiento iniciales, esperando encontrar evidencia de una catástrofe inminente. En cambio, encontró un mensaje de video grabado 3 horas después del aterrizaje. El humano que apareció en la pantalla sonreía como si acabara de ganar unas vacaciones, no como si hubiera sido condenado a una muerte segura. De hombros anchos, con la cara ya manchada de tierra y algo que podría haber sido sangre en la manga, Jake Thornton saludó alegremente. Primer día en Ragnar 7. Y vaya, el folleto no exageraba. La gravedad es bastante fuerte. La lluvia sabe a ácido de batería. Lo aprendí por las malas. Y algo que parecía un árbol acaba de intentar comerse mi caja de suministros. En el lado positivo, la vista es espectacular si ignoras todo lo que intenta matarte. Estableciendo el campamento base cerca de un acantilado que debería ofrecer buena cobertura. Firmando para construir un techo antes de la próxima tormenta ácida. Thornton fuera. El video terminó. Krell se quedó muy quieto durante un largo rato, procesando lo que acababa de presenciar. El humano sonaba entusiasmado, genuinamente entusiasmado por haber sido dejado en un planeta con una tasa de mortalidad superior a la de la mayoría de las zonas de guerra activas. Comprobó la fecha, 6 meses atrás, lo que significaba que Jake Thornton había muerto y nadie se había molestado en presentar el informe, o algo mucho más perturbador, el humano seguía vivo. Krell sintió un nudo en el estómago, el que había evolucionado específicamente para procesar el terror existencial. Necesitaba comprobar el estado actual. Necesitaba confirmar la muerte para poder presentar la documentación necesaria, cerrar esta pesadilla burocrática y quizá tomarse unas largas vacaciones en algún lugar agradable y seguro,
como un planeta de clase 2 con etiquetas de advertencia y personal médico. Su manipulador se cernía sobre el botón que lo conectaría con la baliza del puesto de avanzada de Ragnar 7. Por favor, que esté muerto, susurró al universo. Por el bien de ambos, por favor, que esté muerto, y pulsó el botón. La conexión tardó un instante. Las transmisiones subespaciales a mundos de clase 9 tenían, como era de esperar, baja prioridad, y entonces la pantalla cobró vida. La taza de café de Krell se le resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo. Apenas lo notó. La transmisión de video mostraba a un humano de pie frente a lo que parecía ser una robusta estructura de madera, limpiándose las manos en un delantal sorprendentemente limpio. Tras él, el infierno de Ragnar 7 lucía casi pintoresco bajo la doble luz solar. Si se ignoraban las enredaderas carnívoras que se retorcían al fondo y el lejano chillido de algo que agonizaba horriblemente, Jaque Thornton parecía sano, bien alimentado, quizá incluso bronceado. Oh, hola, no esperaba una llamada en directo, dijo Jaque al ver el indicador de conexión. Debes de ser del cuerpo de exploración. Krell, ¿verdad? Tu nombre está en todos los albaranes de suministros. Por cierto, agradezco las células solares adicionales. La lluvia ácida estaba consumiendo mi primer lote más rápido de lo previsto. Krell abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No emitió ningún sonido. Bien, actualización de 6 meses, continuó Jaque, interpretando el silencio atónito como interés profesional. El aterrizaje inicial fue un poco accidentado. Dejé caer mi estación de comunicaciones bajo la lluvia ácida el segundo día. Fue toda una lección. Perdí cerca del 30% de mis provisiones por culpa de lo que llamo la hierba mordedora porque, bueno, te muerde. Y puede que haya acampado accidentalmente en una ruta migratoria de esos escarabajos rinoceronte acorazados, pero lo solucionamos. Lo solucionamos. El humano lo había solucionado con los escarabajos rinoceronte acorazados. Jaque señaló casualmente hacia atrás. Construí el refugio en la primera semana con madera local. Tuve que tratarlo con un compuesto de resina que sinteticé a partir de savia de árbol y algunos depósitos minerales para evitar que se disolviera con la lluvia. Resulta que el mismo ácido que funde el metal crea una base de hormigón fantástica al mezclarlo con ceniza volcánica. ¿Quién lo diría? Tú, Krell, por fin lograste morir. Sintetizaste materiales de construcción resistentes al ácido a partir de recursos locales en un planeta mortal de clase 9. Bueno, sí. El refugio prefabricado que enviaron duró unos 4 días antes de que algo se lo comiera. Estoy casi seguro de que fue la hierba, así que improvisé. Jaque se encogió de hombros como si fuera una pequeña reforma y no un milagro de supervivencia que desafiara las leyes de la física. La verdad, la gravedad fue lo más difícil. Aunque genial para desarrollar músculo. Estoy en la mejor forma de mi vida. Krell abrió los registros iniciales de Jaque con manipuladores temblorosos, repasando 6 meses de informes que, por alguna razón, había estado demasiado ocupado para leer con detalle. Cada uno era una crónica de locura cotidiana. Semana 1. Construí una plataforma elevada para dormir después de que acampar a nivel del suelo atrajera a demasiados visitantes nocturnos. Nota mental. Aquí todo es nocturno y hambriento. Semana 3. Descubrí que la fuente de agua local contiene oligoelementos que matarían a la mayoría de los seres vivos basados en el carbono. Por suerte, mi sistema de filtración funciona de maravilla. Añadí unas pastillas purificadoras por si acaso. El agua sabe mejor que la de cualquier fuente pública del planeta. Semana 7. La lluvia ácida es bastante regular una vez que se siguen los patrones del viento. Instalé barriles de recolección para uso industrial. Este producto es mejor que cualquier disolvente que teníamos en casa. Quité la pintura de mi cápsula de aterrizaje en menos de 30 segundos. Semana 12. Uno de esos bichos rinoceronte. Lo llamo Clank por el sonido que hace su armadura. Sigue rondando el complejo. Creo que descubrió que tengo un bloque de sal.
Empecé a dejar restos de comida. No ha intentado atacarme en 3 días. Así que, básicamente, ahora somos mejores amigos. Mejores amigos de una criatura que el equipo de investigación había clasificado como un herbívoro territorial dominante capaz de aplastar vehículos ligeros. Necesito solicitar una orden de evacuación, dijo Krell, elevando la voz una octava. Esto es una grave violación del protocolo. Lleva 6 meses en un planeta de clase 9 sin personal de apoyo adecuado, sin refuerzos, sin morir, comentó Jake con tono servicial. Sí, ha sido genial. De hecho, esperaba que pudiéramos hablar de extender el plazo de mi misión. Tengo algunos proyectos en marcha que están tomando forma y no me gustaría irme antes de la temporada de cultivo. ¿Temporada de cultivo?, repitió Krell débilmente. ¿Qué temporada de cultivo? Ragnar 7 no es apto para la agricultura. El suelo es tóxico. El equipo de reconocimiento lo confirmó. La sonrisa de Jake se ensanchó. ¿Ves? Eso mismo pensaba yo. Pero luego me di cuenta de que las plantas locales crecen bien, ¿no? Así que analicé la composición del suelo, la comparé con cultivos que prosperan en condiciones extremas, modifiqué genéticamente las semillas del kit biológico, en resumen, tengo patatas. Tienes patatas. Las mejores patatas que he cultivado nunca. Algo en su contenido mineral realza su sabor. Estoy trabajando en tomates. Después, quizá maíz si consigo ampliar el sistema de riego. Jake miró algo fuera de la pantalla. Y debería mencionar que ya no estoy exactamente solo. He hecho algunos amigos. Krell sintió que su segundo corazón comenzaba a palpitar. ¿Amigos? El puesto de avanzada más cercano está a 14 años luz. ¿Quién podría ser? Una enorme forma acorazada apareció en el encuadre detrás de Jake, fácilmente del tamaño de un pequeño vehículo de transporte. Krell la reconoció de las fotos de reconocimiento. Un mega escarabajo ragnariano. 6 patas de puro músculo que terminaban en garras capaces de cortar piedra. Mandíbulas que podían. Jake extendió la mano hacia atrás y lo arañó detrás de su grupo de antenas. El depredador alfa se inclinó hacia el contacto como un perro de madriguera. Este es Clank, dijo Jake con orgullo. Ayuda con el arado. La visión de Krell comenzó a nublarse por los bordes. Debería mostrarte el resto de la operación, continuó Jake con entusiasmo. Creo que realmente te va a gustar lo que he hecho con la forja. Forja, susurró Krell mientras la conciencia comenzaba a desvanecerse. ¿Construiste una forja? Oh, sí. Espera a verlo. Los depósitos de mineral aquí son increíbles. He estado experimentando con aleaciones y Krell. Oye, Krell, ¿estás bien? Tu color se ve un poco raro. Lo último que Krell escuchó antes de desmayarse directamente sobre su teclado fue la voz preocupada de Jake, diciendo, quizás debería haber empezado con las buenas noticias. Krell despertó 17 minutos después con la cara pegada al escritorio y un sabor a arrepentimiento en la boca. La transmisión de video seguía activa. Al parecer, Jake le estaba dando un recorrido a Krell inconsciente, porque estaba a mitad de una frase. Y por eso nunca se plantan tubérculos a sotavento de una fumarola de azufre. Lo aprendí a la mala. Jake caminaba por lo que solo podía describirse como tierras de cultivo reales. Señalaba hileras ordenadas de plantas verdes que no tenían absolutamente nada que hacer en Ragnar 7. Pero una vez que roté los cultivos y agregué el sistema de drenaje, la productividad aumentó un 40%. Basta. Krell graznó, despegando la cara del teclado. Por favor, deja de hablar. Bien. Ya volviste. Me estaba preocupando. En fin, bienvenido a la zona agrícola alfa de Thornton, o como yo la llamo, la granja. Jake abrió los brazos como un padre orgulloso en un recital escolar. Krell miró la pantalla. La miró fijamente. La granja era imposible. No difícil. Imposible. No improbable, imposible, genuinamente imposible desde el punto de vista físico,
según todos los principios xenobotánicos que Krell había estudiado en sus 30 años con el cuerpo de exploración. Hileras de cultivos de tierra se extendían a lo largo de lo que debían ser al menos 4 acres de terreno despejado. Una estructura de invernadero hecha con paneles recuperados de cápsulas de aterrizaje y materiales locales dominaba el centro del complejo. Sus superficies transparentes eran, de alguna manera, resistentes a la lluvia ácida que debería haberlas disuelto semanas atrás. Canales de riego trazaban patrones precisos a través de los campos. Y a menos que Krell estuviera alucinando, esos eran árboles frutales que crecían a lo largo del perímetro en Ragnar 7, donde nada debería crecer excepto veneno. ¿Cómo? Krell lo logró. ¡Ay, Dios mío! ¿Por dónde empiezo? El entusiasmo de Jake era casi doloroso de presenciar. Bien, el primer problema era el pH del suelo. Demasiado ácido para las plantas de tierra. Pero me di cuenta de que la ceniza volcánica de la cresta oriental tiene un compuesto alcalino que lo equilibra perfectamente. La mezclé en una proporción de 3:1 con el suelo nativo. Añadí algo de materia orgánica compostada. ¿Compostada de qué?, interrumpió Krell, aunque enseguida se arrepintió de preguntar. Sobre todo las cosas que intentaron comerme el primer mes. Resulta que los restos de depredadores son un fertilizante excelente si se procesan correctamente. El ciclo de la vida y todo eso. Jake se tocó la sien como si acabara de compartir un útil consejo de jardinería y no describiera cómo crear compost a partir de criaturas de pesadilla. Krell abrió la base de datos agrícola de los mundos de clase 9. La entrada de Ragnar 7 era clara: imposible una agricultura sostenible. La toxicidad del suelo era fatal para el 98% de las especies de cultivos analizadas. El 2% restante no obtuvo ningún rendimiento antes de morir. La base de datos dice que esto es imposible, dijo Krell semanalmente. Sí, yo también lo leí. Un informe muy útil, por cierto. Súper alentador. El sarcasmo de Jake era evidente incluso a 14 años luz de distancia. Pero verás, la base de datos asumía que intentabas cultivar en el suelo nativo sin modificarlo. Y claro, si haces eso, todo muere. Pero si trabajas con el entorno en lugar de contra él, resulta que este planeta tiene un potencial increíble. Una forma enorme se movió a través de... Detrás de Jake y Krell reconocieron al megaescarabajo de antes. Clank se movía con cuidado entre las hileras sin dañar ni una sola planta. ¿Esa criatura está arando?, preguntó Krell, alzando la voz de nuevo. Sí. Tardé unas 3 semanas en entrenarlo, pero Clank aprende rápido. ¿Ves esos surcos en el campo del sur? Son obra suya. Construí el arado con chatarra y él simplemente aprendió el resto. Jake observaba al enorme escarabajo con evidente cariño. Trabaja unas 4 horas al día y luego descansa para comer aproximadamente su propio peso en los suplementos minerales de sal que sintetizo a partir de las aguas termales. Todos ganamos. Entrenaste a un superdepredador para realizar labores agrícolas. Técnicamente, es un superherbívoro, aunque lo he visto comerse a depredadores más pequeños cuando molestan los cultivos, así que quizás sea omnívoro. Todavía estoy investigando la taxonomía local. Jake caminó hacia el invernadero y la cámara lo siguió. Pero espera, hay más. Mira cómo está montado el invernadero. El interior del invernadero era aún más perturbador que el exterior. No porque fuera una pesadilla. Todo lo contrario. Parecía sacado de una revista agrícola de la Tierra. Paneles de control de temperatura cubrían una pared, claramente improvisados, pero funcionales. En bancales elevados crecían plántulas en distintas fases de crecimiento. Un sistema de recuperación de agua zumbaba en una esquina, procesando y purificando lo que parecía ser agua de lluvia recogida, lluvia ácida. Los paneles tienen 3 capas, explicó Jake, pasando la mano por la pared. Carcasa exterior de la cápsula de aterrizaje, resina compuesta local y otra capa de madera tratada. La lluvia ácida ayuda a controlar el clima. Se mantiene caliente por la noche gracias al calor químico.
Tengo tomates, pimientos, algo de trigo experimental y estoy casi seguro de que esas son fresas que empiezan a dar fruto. Krell comprobó la fecha y hora de la publicación. 6 meses. Jake llevaba exactamente 6 meses en Ragnar 7, y de alguna manera, había construido una explotación agrícola que a un equipo de colonización estándar le llevaría 3 años establecer en un mundo de clase 2. La defensa perimetral es mi parte favorita. Sin embargo, continuó Jake, saliendo de nuevo. ¿Ves esas estructuras óseas a lo largo de la valla? Krell sí los vio. Grandes restos óseos, cráneos de depredadores, por lo que parecían, montados sobre postes alrededor del límite de la granja. Resulta que la mayoría de la fauna local es bastante territorial y respeta los límites. Así que empecé a exhibir restos de las criaturas que atacaron el complejo. Funciona de maravilla. No hemos tenido una incursión seria en 2 meses. Jake golpeó uno de los cráneos con cariño. Además, le da carácter al lugar. Carácter, repitió Krell con voz apagada. Cito, decoraste tu granja del mundo de la muerte con los huesos de las criaturas que intentaron matarte. No desperdicies, no te faltará. Hablando de eso, estos huesos también son fantásticos para hacer mangos de herramientas. La estructura de calcio es mucho más densa que la de los materiales terrestres. Lo que me lleva a la forja. No, dijo Krell con firmeza, recuperando la voz. No, no estamos hablando de una forja. Estamos hablando de tu evacuación inmediata. Un sonido lo interrumpió. Un chirrido profundo y resonante que hizo que cada instinto en el cerebro de Krell gritara peligro. Jake miró por encima del hombro. Oh, hola, Ripley. Madrugaste. Algo apareció en escena, haciendo que Clank pareciera un peluche en comparación. 6 patas, cada una terminada en garras retráctiles. Un pelaje liso y blindado que brillaba como aceite sobre el agua. Una cabeza compuesta principalmente de dientes e inteligencia depredadora. El equipo de reconocimiento los había clasificado como acechadores de las sombras ragnarianos, depredadores de emboscada con una tasa de éxito del 100% en cualquier presa que cazaran. Se acercó a Jake y le dio un suave cabezazo en la pierna. Jake se rascó detrás de su cresta auditiva. Ella es Ripley, dijo Jake con naturalidad, como si presentara a un gato doméstico y no a un superdepredador capaz de destriparlo en menos de 2 segundos. Se encarga de la seguridad del perímetro por la noche. ¿Verdad, chica? El acechador de las sombras emitió un sonido entre un ronroneo y un gruñido. Krell sintió que su conciencia intentaba huir de nuevo. ¿Cómo? Susurró. ¿Cómo sigues vivo? ¿Cómo? La sonrisa de Jake era absolutamente exasperante. Oh, amigo, aún no has visto lo mejor. Déjame mostrarte la forja y presentarte a Ganso. ¿Quién? Preguntó Krell con un profundo presentimiento de terror. Es Ganso. Desde algún lugar en lo alto, un chillido que los protocolos del núcleo de exploración describían específicamente como indicativo de un ataque aéreo letal inminente. Jake alzó la vista y saludó con la mano. Krell comenzó a redactar su carta de renuncia. La criatura que aterrizó junto a Jake tenía una envergadura de 12 metros, escamas que parecían forjadas en metal de cañón y garras diseñadas por un dios particularmente vengativo. Krell la reconoció de inmediato gracias a las notas escritas a toda prisa por el equipo de exploración. Un Skien ragnariano. Depredador aéreo territorial. Velocidad de picado, 200 km por hora. Fuerza de mordida suficiente para perforar una armadura de combate estándar. Evaluación de la amenaza. Evitar a toda costa, preferiblemente de otro planeta. Jake le dio de comer lo que parecía ser un trozo de carne cruda del tamaño del torso de Krell. Buenos días, Ganso, dijo Jake. Con cariño, mientras el cielo devoraba el desayuno, Krell dijo, te presento a Gus. Gus, este es Krell. Está teniendo un día difícil. Le pusiste a una máquina asesina voladora el nombre de Ers Waterfowl, dijo Krell con voz monótona, con la calma que se siente cuando el cerebro simplemente deja de procesar el horror.
Sí, hay una vieja película de la Tierra. No importa. Es una larga historia. El caso es que Gus ha sido de gran ayuda en la operación minera. Jake rascó a Skiend bajo la barbilla mientras comía, aparentemente sin preocuparse de que esas mandíbulas pudieran arrancarle un brazo. Verás, los mejores yacimientos de mineral están en los acantilados a unos 15 km al este. Demasiado lejos para transportar el material a pie, especialmente con ese terreno. Pero Gus puede cargar unos 300 kilos en sus garras y hace el viaje de ida y vuelta en menos de una hora. El Skyrend, dijo Krelj lentamente, te trae el mineral. Bueno, sí. Quiero decir, requirió cierta negociación. La primera vez que intenté acercarme a su nido, intentó llevarme volando. Probablemente pensó que sería una buena comida. Pero luego le mostré los bloques de sal que había colocado y llegamos a un acuerdo. Ahora recibe comida regularmente, materiales de primera calidad para su nido y no la molesto. Huevos. A cambio, me ayuda con el transporte aéreo y ahuyenta a los depredadores realmente grandes que no puedo controlar. Jake comenzó a caminar hacia otra estructura. Esta estaba construida en la misma pared del acantilado. Gus lo siguió, saltando con sorprendente gracia sobre sus enormes garras. Ripley caminaba silenciosamente a su lado y Clank emergió de los campos para unirse al desfile. Parecía menos un humano presumiendo de su base y más una princesa Disney guiando a criaturas del bosque, solo que estas criaturas estaban clasificadas como amenazas de extinción de clase A. Ahora, la forja fue probablemente mi mejor idea, continuó Jake, claramente entusiasmado con el tema. Verán, cuando estaba explorando las paredes del acantilado en busca de refugios, noté estas formaciones volcánicas. Conductos de ventilación atravesando la roca. Una fuente de calor natural, ¿verdad? Y entonces encontré los depósitos de mineral. Hierro, cobre, algo que probablemente sea titanio, pero mucho más ligero, y este extraño metal púrpura que aún estoy analizando. La estructura se hizo visible, y Krell sintió que sus párpados secundarios volvían a temblar. Era una auténtica forja, no un campamento de supervivencia con una roca caliente. Un verdadero taller de metalurgia funcional, construido dentro de un sistema de cuevas naturales. Los conductos volcánicos que mencionó Jake emitían un brillo de calor visible. Un sistema de fuelles, hecho a mano con lo que parecía cuero de Skiend y aire comprimido alimentado con madera, conectado a un horno de piedra. Las herramientas colgaban de las paredes, organizadas en filas, martillos, tenazas, cinceles, limas. Un yunque de una sola pieza de piedra oscura dominaba el centro del espacio de trabajo. Su superficie estaba marcada, pero nivelada. Varios bancos de trabajo albergaban proyectos a medio terminar. Krell reconoció herramientas agrícolas, armas, algún tipo de dispositivo mecánico con engranajes y varios objetos que no pudo identificar de inmediato. Construí los fuelles en la 8ª semana, narró Jake, pasando la mano por el cuero. La oca muda parte de la membrana de sus alas. Gracias, amiga. Y resultó ser perfecta para esto. Resistente al calor, flexible, dura como el casco de una nave espacial. La forja en sí tardó unas 3 semanas en construirse una vez que di con la mezcla de piedra adecuada para el revestimiento del horno. Tuve que pasar por 4 prototipos antes de encontrar algo que no se agrietara bajo la tensión térmica. Jake tomó un cuchillo de uno de los bancos. La hoja brillaba con una extraña cualidad oolescente. Su filo parecía tan afilado que podía partir átomos. Esto es de ese metal púrpura que mencioné. Más ligero que el aluminio, más duro que el tungsteno, y mantiene el filo como nada que haya visto jamás. He estado experimentando con diferentes combinaciones de aleaciones. Dejó el cuchillo y señaló un estante de herramientas. Aquí fabriqué la mayor parte de mi equipo agrícola. El arado Clank usa componentes del sistema de riego, soportes de refuerzo para el invernadero. Resulta que cuando tienes materias primas ilimitadas y calor volcánico, puedes fabricar prácticamente cualquier cosa.
Krell revisó la base de datos de materiales del núcleo de prospección buscando cualquier mención de metalurgia indígena. Ragnar 7. Había una línea que indicaba que la actividad volcánica y la abundancia de minerales sugerían posibles oportunidades de extracción de recursos para el desarrollo industrial poscolonial. El cronograma estimado era de 15 a 20 años con infraestructura de apoyo completa. Jake lo había logrado en 6 meses con un martillo y un sueño. Las armas son solo para emergencias, añadió Jake, al notar la atención de Krell en un estante con herramientas afiladas bastante intimidantes. Aunque admito que el diseño de la lanza ha sido realmente efectivo contra los pocos depredadores que no responden a las advertencias de Rip. Como si estuviera en Q, Ripley emitió un leve gruñido y se acomodó cerca de la entrada de la forja. Sus 6 patas se recogieron bajo ella en una posición que probablemente le resultaba cómoda, pero que a cualquiera le parecía absolutamente aterradora. Su cabeza giraba constantemente, escaneando el perímetro con la atención concentrada de una guardia de seguridad profesional. Se toma su trabajo en serio, dijo Jake con evidente orgullo. La primera semana después de que empezó a rondar por aquí, tuvimos un problema. Yo las llamo colas de cuchillas por el problema de... Bueno, una cola de cuchillas intentó asaltar el complejo por la noche. Ripley lo interceptó a unos 50 metros. Ni siquiera sabía que había una amenaza hasta que encontré los restos por la mañana. Desde entonces, patrulla todas las noches. ¿Me estás diciendo, dijo Krell con cautela, que una acechadora de las sombras se ha ofrecido voluntariamente a defender tu complejo? Es decir, le doy de comer carne de primera calidad. Le construí un refugio con temperatura controlada y a prueba de depredadores, y la trato de sus problemas médicos. ¿Sabías que le salen parásitos que se meten bajo las placas de la armadura? Es muy incómodo. Desarrollé un tratamiento con hierbas locales y tú le das atención veterinaria a una superdepredadora. Bueno, alguien tenía que hacerlo. Ella no iba a hacerlo sola. Jake se adentró en la forja, donde el calor de las fumarolas volcánicas hacía vibrar el aire. Pero aquí es donde se pone interesante. Ese metal púrpura del que hablé, le he hecho pruebas de resistencia y creo que es más resistente que el blindaje estándar de las naves espaciales. Mucho más ligero también. Si pudiera conseguir aquí el equipo de análisis adecuado, apuesto a que el ejército de la Tierra. Muy interesado en la composición. Krell revisó las solicitudes de suministros de Jake. Había docenas en los últimos 6 meses. Todas marcadas como de baja prioridad debido a la clasificación de clase 9. Equipos de análisis, sistemas de comunicación avanzados, materiales para la expansión agrícola, suministros para pruebas metalúrgicas, todo denegado o retrasado por limitaciones presupuestarias y la suposición de que el puesto de avanzada fracasaría en cuestión de semanas. Lleva 5 meses solicitando suministros, dijo Krell. Sí, y me los rechazan automáticamente. La verdad es que es muy frustrante. ¿Sabes lo difícil que es hacer un análisis espectrográfico solo con inspección visual y algo de química básica? Me las he arreglado, pero podría lograr mucho más incluso con equipo de laboratorio de gama media. El tono de Jake sugería que lo consideraba un pequeño inconveniente más que un fallo total de la infraestructura de apoyo. Gus graznó desde fuera y Jake echó un vistazo. Espera, tiene hambre otra vez. Es época de crecimiento acelerado. Vuelvo enseguida. Salió hacia donde el cielo lo esperaba, sacando otro trozo de carne. Desde una cámara frigorífica empotrada en la pared de la cueva, enfriada naturalmente por la roca, Gus lanzó la comida al aire. La atrapó con una precisión casi casual y se dispuso a comer. Un ojo enorme seguía los movimientos de Jake con lo que casi podría llamarse cariño. También ha sido increíble para explorar, le respondió Jake a la cámara. Hace un par de meses, empezó a comportarse de forma inquieta cada mañana al amanecer. Tardé una semana en darme cuenta de que me estaba advirtiendo de una manada de depredadores que se acercaba a la zona. Reforcé el perímetro, instalé defensas adicionales, efectivamente, 3 días después,
Teníamos una manada entera de cazadores intentando poner a prueba nuestros límites. Ripley y Gus los ahuyentaron antes de que se acercaran a menos de 100 metros del recinto. Clank eligió ese momento para acercarse a la forja, maniobrando con cuidado su enorme cuerpo para entrar. Emitió un leve chasquido a Jake. Sí, amigo. Lo sé. Casi es la hora de comer. Jake palmeó el costado blindado del mega escarabajo con un sonoro golpe. Clank tiene un horario bastante estricto. 4 comidas al día. Día tras día, con unas 2 horas de diferencia. Principalmente suplementos minerales con algo de vegetación local. La verdad es que se ha vuelto muy bueno buscando comida por su cuenta, pero le gusta cuando le añado las sales procesadas. Creo que es por la textura. Las 3 criaturas, Skyrend, Shadowstoke y Mega Beetle, se colocaron alrededor de Jake en una formación suelta que claramente era habitual. Gus a distancia. Posición elevada para ventaja aérea. Ripley más cerca. Evaluación de amenazas a nivel del suelo. Clank más cerca de Jake. Su enorme volumen proporcionando protección física. Era una formación defensiva que haría llorar de envidia a cualquier estratega militar. Han establecido su propia jerarquía. Jake explicó, notando el análisis de Krell sobre el posicionamiento. Gus está en la cima de la cadena. El más grande, el más rápido, superioridad aérea. Ripley, comandante terrestre. Clank, apoyo pesado. No siempre se llevan bien, pero respetan el espacio de cada uno, y todos han decidido colectivamente que soy parte de la manada, lo que honestamente me facilita mucho la vida. Parte de la manada, repitió Krell. Formas parte de una manada de depredadores alfa. Bueno, sí. Quiero decir, contribuyo. Les proporciono alimento. Tendrían problemas para conseguir un préstamo, atención médica o mejoras en su refugio. A cambio, se encargan de las amenazas. Puedo ayudarles con el trabajo pesado y brindarles compañía. Es básicamente una relación simbiótica. En realidad, no es tan diferente de cómo los humanos domesticaron a los lobos hace unos 40.000 años. Los lobos no eran reptiles voladores de 12 metros con garras capaces de perforar armaduras. No con esa actitud. La sonrisa de Jake era absolutamente exasperante. Pero en serio, una vez que entiendes sus patrones de comportamiento, necesidades alimenticias e instintos territoriales, trabajar con los depredadores alfa de Ragnar 7 no es tan diferente de la cría de animales en la Tierra. Solo que a mayor escala y con más dientes. Krell revisó su base de datos de nuevo. Patrones de domesticación de animales por humanos, registros históricos. Perros, gatos, caballos, especies de ganado que habían evolucionado junto a los humanos o que habían sido criadas selectivamente durante miles de años para docilidad y utilidad. Jake llevaba 6 meses en Ragnar 7, y de alguna manera, había convencido a 3 especies de depredadores alfa distintas de que la coexistencia era preferible a comérselo. Tengo que presentar un informe completo sobre esto, dijo Krell, más para sí mismo que para nadie. El departamento de xenobiología se va a volver loco. La división de ciencias del comportamiento va a exigir documentación detallada, y el comité de ética va a tener 17 informes diferentes. Sobre eso, dijo Jake, con un tono casi avergonzado. Se está desarrollando una situación que probablemente debería mencionar. No es gran cosa, pero podría ser algo urgente. Todas las alarmas en la cabeza de Krell se dispararon al mismo tiempo. ¿Qué situación? Bueno, es una historia curiosa. Hace unas 3 semanas, capté una conversación por radio en la banda de emergencia. Resulta que hay 3 facciones alienígenas distintas que se han estado disputando los derechos territoriales en este sector. Conflictos menores. Nada importante. Pero entonces todos se dieron cuenta de que alguien como yo había establecido con éxito un puesto de avanzada en Ragnar 7, lo cual, al parecer, nadie creía posible. Y Krell provocó una creciente inquietud.
Todos se pusieron en contacto por separado para preguntar si podían visitarme. Ya sabes, para ver cómo lo hacía. Intercambiar información. Cultural, hablar de acuerdos comerciales. Jake se frotó la nuca, así que quizá los haya invitado a cenar esta noche. Toma. La pantalla de Krell se oscureció cuando se desmayó de nuevo, golpeándose la cabeza contra el escritorio con un sonoro ruido que sus compañeros describirían más tarde como profundamente preocupante. Krell recobró la conciencia al oír la voz de su supervisor gritando por el comunicador y al ver a Jake instalando alegremente lo que parecían ser muebles de exterior hechos de huesos de dinosaurio y metal pulido. Krell. Krell, responde inmediatamente. La voz del director Bass tenía el tono de alguien a quien acababan de informar de que su departamento estaba a punto de provocar un incidente galáctico. Tengo informes de que un humano en Ragnar 7 está organizando una cumbre diplomática no autorizada entre la coalición Keldrit, el colectivo Bin y el Imperio Toros. Por favor, dime que esto no está pasando. Está pasando, dijo Krell semanalmente, incorporándose. Está pasando. Y mucho. En la pantalla, Jake cubría lo que parecían manteles sobre una gran mesa hecha de ese metal púrpura con el que había estado experimentando. Gus estaba posado en una formación rocosa cercana, aparentemente realizando vigilancia aérea. Ripley recorría el perímetro como un agente secreto. Clank hacía algo parecido a jardinería, moviendo grandes rocas a posiciones decorativas con su enorme cabeza. El humano está usando depredadores alfa como personal del evento, añadió Krell, con una voz distante, como la de alguien que había perdido la cabeza para siempre. Tienes que detener esto, ordenó el director Bass. Los Keldert y los Bin llevan 15 años enfrascados en disputas fronterizas. El Imperio Toros tiene sanciones contra ambos si se reúnen en un puesto de avanzada humano no autorizado en un mundo letal de clase 9. Las consecuencias diplomáticas serán catastróficas, por no mencionar los problemas legales si alguno muere de forma horrible, que es el resultado estadísticamente probable en Ragnar 7. Jake, llamó Krell con la voz ligeramente quebrada. Jake, necesito que canceles esta cena inmediatamente. Es una orden directa del Cuerpo de Exploración Galáctica. Jake levantó la vista de la mesa mientras colocaba los cubiertos. Ah, hola. Has vuelto. Sabes, deberías ir al médico. Lo del desmayo podría ser un problema de presión arterial. Siguió poniendo la mesa. Y sí, no puedo cancelar. Ya están de camino. La primera nave aterriza en unos 40 minutos. 40 minutos, repitió Krell. 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos, repitió Krell. 3 facciones hostiles aterrizarán en un mundo letal en 40 minutos. ¿Y tú estás poniendo la mesa? Bueno, no voy a dejar que coman de pie. Sería una descortesía. Jake dio un paso atrás para examinar su trabajo. Además, no son hostiles conmigo. He estado comerciando con los 3 durante el último mes. Los Keldrit quieren datos agrícolas. Resulta que han tenido malas cosechas en sus mundos coloniales y oyeron que aquí cultivo cosas. Los Bin están interesados en la metalurgia, específicamente en ese metal púrpura. Y a los Toros les parece toda la situación hilarante y quieren documentarla para sus archivos culturales. Has estado llevando a cabo negociaciones comerciales no autorizadas, dijo Krell. Bueno, técnicamente sí, pero además tus solicitudes de suministros eran rechazadas constantemente. Y necesitaba algunas cosas. Los Keldrit tenían paneles solares. Los Bin tenían herramientas eléctricas. Los Toros tenían una increíble mezcla de especias que realza el sabor de la carne de caza local. Todos ganamos. La voz del director Bass interrumpió de nuevo. Esto es una violación de al menos 14 regulaciones diferentes del Consejo. El humano no tiene credenciales diplomáticas. No puede simplemente invitar a facciones en guerra a cenar. En realidad, dijo Jake, oyendo claramente al director a través del comunicador de Krell. Lo consulté.
La sección 47 de la Ley de Puestos Fronterizos permite el contacto diplomático de emergencia si el comandante del puesto, o sea yo, lo considera necesario para la supervivencia o el éxito de la misión. Determiné que era necesario para, ya sabes, conseguir suministros y no quedar completamente aislados. Krell consultó la sección 47. Jake tenía razón, técnicamente, pero era la peor clase de razón. La normativa se había redactado hacía 200 años para situaciones de emergencia y nunca se pensó para que alguien la usara para organizar una cena. Esto es una locura, dijo Krell. Llevan 15 años luchando. ¿Qué te hace pensar que no se matarán a tiros en cuanto aterricen? Porque estarían violando el derecho de hospitalidad, dijo Jake simplemente. Y también porque Gus se comerá a cualquiera que cause problemas. Lo he dejado muy claro en todas las comunicaciones. En Q, Gus extendió sus alas y chilló. El sonido resonó por todo el complejo con una amenaza inconfundible. Estás usando diplomacia de amenazas basada en el depredador, dijo Krell débilmente. Estoy utilizando un diploma práctico. Mira, la cosa es esta. Las tres facciones están interesadas en Ragnar 7 ahora. No para colonizar, no están locos, sino por lo que he demostrado que es posible aquí. Las técnicas agrícolas, la metalurgia, la extracción de recursos. Quieren ese conocimiento, y estoy dispuesto a compartirlo, pero solo si se portan bien. Jake encendió una hoguera en un gran hoyo construido con rocas y revestido con esa arcilla resistente al ácido. Además, nadie quiere ser la facción que causó problemas en el mundo letal donde vive el humano loco. Mala publicidad, repitió Krell. Tú cuentas con las relaciones públicas para evitar una guerra. Yo cuento con el interés propio ilustrado y una buena barbacoa. Te sorprendería lo que la gente perdona por una buena comida. Jake sacó lo que parecía ser un enorme trozo de carne de su cámara frigorífica. Esto es de un cola de hoja. Ripley abatió uno la semana pasada. La carne es increíble si la preparas bien. Algo parecido al bisonte terrestre, pero con un toque ahumado. Lo mariné con hierbas locales y esa mezcla de especias toros. Va a estar fantástico. Sonó una alarma de proximidad y Jake echó un vistazo a un escáner casero. Genial. Los Keldrit llegaron temprano. Siempre se agradece la puntualidad. Una nave descendió a través de la atmósfera de Ragnar 7. Pequeña y elegante, con marcas diplomáticas. Aterrizó a unos 100 metros del complejo de Jake con una cautela que sugería que el piloto no quería estar allí, pero era demasiado profesional para demostrarlo. 3 Keldrit emergieron. Seres altos de piel cristalina que se movían con movimientos precisos y calculados. Se detuvieron en el borde del complejo, evaluando claramente la situación. Uno de ellos vio a Ripley y se quedó muy quieto. Bienvenidos, exclamó Jake, saludando alegremente. Gracias por venir. No te preocupes por Ripley. Es amable mientras tú lo seas. Pasad. La cena está casi lista. El embajador principal de Keldrit, Tren, según la identificación que apareció en la pantalla de Krell, se acercó con cautela. Jake Thornton, tu reputación no refleja adecuadamente la realidad de esta situación. Sí, me lo dicen mucho. Espero que tengas hambre. Tengo unos 20 kilos de cola de pez espada de primera calidad cocinándose, además de tubérculos asados y algunas guarniciones de verduras con las que he estado experimentando. Jake señaló la mesa. Siéntate donde quieras menos en la cabecera. Es para mí. Además, está reforzada para soportar el peso del toros. Apareció otra nave. Esta era más grande y utilitaria. La nave Bean aterrizó con menos gracia, pero con más confianza. 4 Bean salieron. Seres compactos y musculosos con implantes metálicos que sugerían una cultura cyborg. Su líder, el comandante Cell, escaneó el complejo con visible interés. Las muestras metalúrgicas que enviaron fueron extraordinarias, dijo Cell sin rodeos.
Necesitamos hablar sobre la escala de producción y los términos comerciales. Por supuesto, pero después de la cena tengo preparada una presentación completa. Jake volteó la carne en la parrilla, y el aroma que inundó el complejo fue, sin duda, increíble, incluso a través de la transmisión de video de Krell. Además, el Toros debería estar aquí en cualquier momento, y no, quiero empezar las negociaciones antes de que lleguen todos. Lo justo es justo. Los toros se acercan. Los rasgos cristalinos de Ten denotaban alarma. No se nos informó que cenaríamos con el Imperio ni con la coalición, añadió Cell, mientras su mano se dirigía hacia un arma. Gus chilló desde su percha y ambos grupos se quedaron paralizados. Bien, entonces, reglas de la casa, dijo Jake, con un tono que se tornó tenso. Este es territorio neutral. Todos están aquí como mis invitados. Cualquier agresión resultará en su expulsión permanente del complejo, y probablemente de forma desagradable. Gus es muy territorial y no le gustan nada los ruidos fuertes. El Skirim cubrió sus alas e incluso lanzó una pantalla de video a 14 años luz de distancia. Krell sintió el miedo primigenio que aquella pantalla estaba diseñada para evocar. Entendido, dijo Treen con cautela. Recibido, asintió Cell, apartando la mano de su arma. La tercera nave llegó con espectacularidad, una nave del Imperio Toros que parecía más un yate de recreo que un transporte diplomático. 5 toros emergieron, cada uno de al menos 3 metros de altura y construidos como si los hubiera diseñado alguien que pensaba que los elefantes eran demasiado pequeños. Su líder, el legado Kororm, inspeccionó el complejo con abierta diversión. Esto es magnífico, tronó Kororm, con una voz atronadora. Los informes no exageraban. Habéis domesticado un mundo letal y lo habéis convertido en un hogar. Domesticado quizás sea una palabra demasiado fuerte, dijo Jake. Más bien hemos llegado a un entendimiento. Venga, tomen asiento. La cena está lista y tenemos mucho de qué hablar. Y, de alguna manera, increíblemente, lo hicieron. Krell observó en silencio, atónito, como 3 facciones rivales se sentaban a la mesa de Jake, atendidas por un humano que llevaba 6 meses en Ragnar 7, protegido por depredadores alfa que deberían haber devorado a todos los presentes, y comenzaban a comer megapana de mundo letal a la barbacoa como si fuera lo más normal del mundo. El director Bass había dejado de comunicarse. Krell sospechaba que o bien estaba redactando su propia dimisión, un episodio médico provocado por el estrés. Los datos agrícolas los comparto libremente, decía Jake, pasando platos. La galaxia tiene suficiente gente hambrienta. Pero la información metalúrgica requerirá cierta negociación. Pienso en una empresa conjunta de investigación, una sociedad equitativa, con beneficios distribuidos según la contribución. El imperio requeriría una participación mayoritaria, dijo Korm. Pero su tono era más de negociación que de exigencia. La coalición tiene redes de distribución superiores, añadió Ten. El colectivo tiene la experiencia en refinamiento, intervino Cell. Así que trabajen juntos, dijo Jake simplemente. Formen un consorcio, socios iguales. Usen este planeta como terreno neutral para la investigación y el desarrollo. Yo aporto las materias primas y el conocimiento. Ustedes aportan la infraestructura y la experiencia. Todos ganan. Hubo un largo silencio. ¿Quieren que cooperemos?, preguntó Ten lentamente. Quiero que no sean idiotas ante una oportunidad enorme. Este planeta tiene recursos. Ninguno de sus territorios puede igualarlo. El metal púrpura por sí solo podría revolucionar la construcción de naves estelares, pero su extracción y procesamiento requieren una experiencia que ninguno de ustedes posee individualmente. Juntos, podrían construir algo extraordinario. Jake le dio un mordisco a su comida. Además, no tengo que lidiar con 3 burocracias distintas. Eso suena agotador. Korm se rió. Un sonido como una avalancha. Me cae bien este humano. Muy bien. Un consorcio,
Una asociación igualitaria, terreno neutral. Miró a los otros dos líderes. A menos que alguno de ustedes quiera explicarle a sus gobiernos por qué le negaron el acceso exclusivo a los descubrimientos de Tornon. Sin y Cell intercambiaron miradas. La coalición está de acuerdo, dijo Treen. El colectivo también, añadió Cell. Excelente. Jaque alzó su vaso lleno de algo que había fermentado con fruta local. Por las nuevas alianzas y por no morir en planetas hostiles. Por no morir en planetas hostiles, repitieron las tres facciones. Krell se dio cuenta de que estaba presenciando un momento histórico. Un momento accidental, una locura, un momento completamente no autorizado, pero un momento histórico al fin y al cabo. Voy a incluir esto en el informe, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Van a necesitar muchos informes, dijo el director Bass en voz baja, tras haber recuperado, al parecer, muchísimos informes. En Ragnar 7, Jaque Thornton sirvió de postre una especie de tarta de frutas hecha con plantas autóctonas que, sin duda, no deberían ser comestibles, y comenzó a esbozar acuerdos de consorcio en una tableta mientras tres gobiernos rivales, sentados alrededor de su mesa de hueso y metal, escuchaban atentamente. Ripley pasó sigilosamente, se detuvo para recibir un saludo de un diplomático Keldred y continuó su patrulla. Krell comenzó su informe formal e inmediatamente lo borró. ¿Cómo pudiste siquiera empezar a documentar esto?, preguntó de nuevo. El sujeto Jaque Thornton ha establecido con éxito operaciones agrícolas e industriales en el planeta de clase 9, Ragnar 7, ha domesticado 3 especies de depredadores alfa e iniciado negociaciones diplomáticas no autorizadas pero efectivas que han resultado en un posible acuerdo de paz entre 3 facciones rivales. Se recomienda la reclasificación inmediata del sujeto de técnico de puesto de avanzada a lo que sea que esto sea. No era el protocolo, pero a estas alturas el protocolo había abandonado la galaxia a gritos. 3 meses después, Krell se presentó ante el Consejo Galáctico con una presentación que había reescrito 47 veces y en la que aún no se creía. En conclusión, dijo, mostrando la última diapositiva, Ragnar 7 hectárea ha sido reclasificado con éxito como un mundo mortal de clase 9 con designación de zona de hospitalidad aprobada por los humanos. El planeta ahora alberga un consorcio de investigación tripartito, un creciente negocio de exportación agrícola y lo que Tornon llama un alojamiento para científicos que desean vivir la experiencia completa de un mundo mortal. La sala del consejo quedó en silencio. Les está cobrando por visitarlo, dijo finalmente un miembro del consejo Keldrid. Sí, y hay una lista de espera. Krell mostró los informes financieros. Al parecer, los xenobiólogos consideran que estudiar a los superdepredadores que aceptan caricias en la cabeza vale la pena el riesgo de la lluvia ácida y la geología agresiva. La cumbre diplomática fue un éxito rotundo, superando todas las expectativas. El consorcio Keldred Bin Toros ha solicitado el reconocimiento formal. Lo llaman el Acuerdo de Ragnar. Asunto: Thornton ha recibido una oferta de embajada de las 3 facciones. La rechazó, diciendo que estaba demasiado ocupado con la siembra de primavera. Más silencio. El humano inició un proceso de paz, dijo alguien, porque quería concentrarse en la jardinería. Correcto. El Consejo votó unánimemente a favor de la reclasificación, principalmente porque nadie quería cuestionar los resultados y en parte porque Jaque les había enviado a cada uno una cesta de fruta con productos de Ragnar 7 y una nota que decía: gracias por la aprobación del suministro. Finalmente, Krell fue ascendido a enlace especial para operaciones humanas en entornos extremos. El ascenso incluía un aumento de sueldo, mejores beneficios y una carga de trabajo que inmediatamente le preocupó, ya que 2 semanas después de su presentación, recibió un nuevo expediente. 5 humanos más serían desplegados en Ragnar 7 para ampliar las operaciones. La Tierra también había señalado a otros 6 humanos de clase, insertar clase aquí. Se buscaban mundos de clase 8 y 9 para un posible asentamiento humano y se solicitaba la opinión del cuerpo de exploración para la selección de candidatos. Krell abrió el primer expediente.
antiguo ingeniero de combate, especialista en supervivencia, xenobotánico aficionado. El perfil psicológico incluía la frase: considera las situaciones peligrosas intelectualmente estimulantes. Abrió el segundo expediente. Antecedentes similares, peor juicio, mejores resultados. El tercer expediente, de hecho, tenía como habilidad: prospera en entornos de alta mortalidad. Krell actualizó su currículum y lo envió a todos los demás departamentos del cuerpo de exploración. Alguien más podría lidiar con la aparente determinación de la humanidad de colonizar planetas que intentaban activamente exterminarlos. Su solicitud de traslado fue denegada en menos de una hora. La nota del director Bass fue breve: eres el único que los entiende. Enhorabuena por tu nuevo puesto permanente. Krell reprodujo la transmisión en directo de Ragnar 7 por última vez. Jake estaba dando un recorrido a los recién llegados, mostrándoles la granja, la forja y presentándoles a Ripley, Clank y Gus como si fueran orgullosos parientes. Uno de los nuevos humanos ya tomaba notas sobre la composición del metal púrpura. Otro examinaba el sistema de rotación de cultivos con evidente entusiasmo. Van a terraformarlo, ¿verdad?, dijo Krell a su oficina vacía. Van a convertir un mundo letal de clase 9 en un jardín y sentirse orgullosos de ello. Desde su pantalla, Jake miró al cielo, directamente al satélite que le enviaba el video a Krell, y saludó alegremente con la mano, como si supiera que lo observaban. Krell le devolvía el saludo semanalmente. La humanidad llevaba 40 años en la galaxia y ya estaban reescribiendo las reglas de lo posible. Con otros 40 años, probablemente tendrían complejos turísticos en agujeros negros. Presentó su informe, aprobó la solicitud de expansión y pidió una bebida muy grande. En algún lugar de la galaxia, otro humano probablemente estaba mirando un mundo cero de clase 10, si es que existía tal cosa, y pensando que parecía un buen lugar para abrir una cafetería. Krell decidió que no quería saberlo. Su comunicador emitió un pitido. Nueva misión: evaluar la propuesta humana para un asentamiento en el mundo glaciar. Z9. Temperatura ambiente menos 100 grados centígrados. Gravedad 3 veces mayor. Atmósfera estándar con 70% de metano. La carta de presentación del solicitante humano comenzaba con: siempre he querido probar la pesca en hielo en un entorno realmente desafiante. Krell apoyó la cabeza en el escritorio y se preguntó si sería demasiado tarde para reciclarse como contable. Iba a ser una larga carrera.